Aceros inoxidables. Se denominan aceros inoxidables aquellas aleaciones férreas de alto contenido en cromo, mayor del 13%, con o sin otros elementos aleantes tipo níquel, molibdeno, niobio, titanio, vanadio, silicio, etc., que son resistentes a la corrosión, sea esta seca a alta temperatura o tipo húmeda o electroquímica. La resistencia a la corrosión de estos aceros es debida a una capa de óxido de cromo que se produce por encima de toda la pieza, que es la que evita que progrese la oxidación hacia adentro. De tal manera que no es que estén inoxidados, es que están totalmente oxidados. Esa capa, lo fundamental es que tenga el espesor, la uniformidad, la densidad y la porosidad adecuada para que sea protectora, es decir, que evite, como digo, que progrese la corrosión hacia adentro. Con un 13% de cromo es suficiente para una corrosión atmosférica rural. Con más de un 13% y elementos de aleación como níquel y molibdeno, podemos conseguir resistencia a atmósferas marinas, a alta temperatura o a medios más agresivos. Cuanto más pulida está la superficie, mucho más favorable en cuanto a resistencia a corrosión. En la siguiente figura puede verse cuál es la pérdida relativa de peso en aceros al cromo por oxidación a 9 grados durante 48 horas, es decir, esa pérdida relativa es por oxidación. Vemos que en función de cómo va aumentando el porcentaje en cromo, se ve la pérdida relativa de peso y se ve como los aceros al carbono, porque no tienen nada de cromo, presentan unas pérdidas relativas de peso muy altas y con un 30% de cromo, que son los aceros con más de 25% de cromo, los aceros con más cantidad de cromo, que son los de 30%, prácticamente no tienen pérdida relativa de peso alguna. La clasificación que se propone de aceros inoxidables no es sencilla, puesto que se mezcla por un lado la clasificación en función de su microestructura, hablando de martensíticos, ferríticos y austeníticos dentro de los inoxidables, pasando luego a hablar en función de su aplicación, en función de si son refractarios, resistentes a alta temperatura o para válvulas, entre los que tenemos, por ejemplo, refractarios austeníticos y ferríticos, en los resistentes a alta temperatura, que son todos austeníticos, y para válvulas que los tenemos austeníticos y más densíticos. Luego hablamos también de otros que son austenoferríticos, que volvemos a hablar otra vez por su microestructura, y finalmente los endurecibles por precipitación pH, que son también austeníticos más densíticos o semiausteníticos, y de estos últimos no se va a hablar en esta asignatura. En los dos dibujos de la derecha, en los dos cuadros, puede verse cómo en función en el de arriba del níquel y del cromo, del porcentaje en peso de níquel y de cromo en la aleación, se ve qué tipo de microestructura van a tener los aceros. Se puede observar, por ejemplo, que por encima del 8% de níquel la microestructura está asegurada que es austenítica y el porcentaje en cromo de un 30% pues asegura ya que la microestructura, por ejemplo, va a ser ferrítica. En el gráfico inferior lo que tenemos es la relación entre el porcentaje en carbono y el porcentaje en cromo y la microestructura que obtendríamos en función de si son martensíticos, ferríticos o austeníticos. Empezamos por los aceros inoxidables martensíticos. En el cuadro de abajo podemos ver las composiciones de las que estamos hablando. Vemos que por un lado tenemos el cromo, que es un elemento alfágeno, y por otro lado tenemos al carbono, que es un elemento gamágeno, de tal manera que tienen que estar ponderados de la manera en que quiero tener austenita a temperatura elevada para poder conformarlos, pero por otro lado tienen que ser capaces de admitir temple para obtener una martensita a temperatura ambiente. Cuanto más porcentaje en carbono tenga el acero, menor será su inoxidabilidad. Siempre están en un estado de temple desde los 950 a 1000 grados y todos son autotemplantes, es decir, de temple al aire, salvo en el caso de que sean de piezas gruesas, que se podrá utilizar aceite para el enfriamiento. En el gráfico superior puede verse para qué cantidades de carbono y qué cantidades de cromo podemos obtener aceros puramente martensíticos y aceros en los que podemos tener ferrita y martensita, como se indica, por mayor composición en cromo. En cuanto a los aceros de la tabla, tenemos los dos primeros que tienen bajo porcentaje en carbono. El primero es el de más baja dureza tras el temple, pero tiene una buena inoxidabilidad. El segundo es igual que el primero, pero como se ve tiene azufre y selenio por debajo de 0,30 y molibdeno más circonio por debajo de 0,60, con la intención de hacerlos de fácil mecanización. Tienen menos resistencia mecánica y a la corrosión que el anterior, pero se pueden fabricar piezas con fácil mecanización.
El acero tercero y cuarto, que están marcados en morado, son los de mejor resistencia a la corrosión, pero son los más caros, puesto que tienen níquel, que es un elemento de aleación de alto precio. Los tres últimos son los de mayor dureza, con más porcentaje en carbono, por lo tanto los de menos inoxidabilidad. El primero es el acero denominado de cuchillería, que se pueden alcanzar de 50 a 56 RWC. El tercero, 65% de carbono, se pueden alcanzar 58 RWC y es el utilizado para material quirúrgico. Y el último, de 0,90 a 1,20, es el que se utiliza fundamentalmente para valvulería y rodamientos, pero es, como parece lógico, por el contenido en carbono, el que menos inoxidabilidad presenta. En cuanto a las temperaturas de revenido tras el temple, hay que tener en cuenta que hasta los 450 grados conserva la dureza que se ha obtenido en el temple, pero no así la inoxidabilidad, ya que al aumentar la temperatura de revenido disminuye la inoxidabilidad. Se puede ver en los siguientes datos que están aquí cómo, en función del porcentaje en carbono y del tipo de acero que tenemos y su composición, cómo la temperatura de revenido va variando la dureza y la inoxidabilidad. Por ejemplo, para los aceros de menor porcentaje en carbono, si revenimos a 350 grados, tenemos 38 RWC para máxima dureza e inoxidabilidad y a 700 grados para máxima tenacidad. Pasamos ahora a ver los aceros inoxidables ferríticos. Como su propio nombre indica, presentan una estructura ferrítica y esta es así a cualquier temperatura. Eso se debe al porcentaje tan elevado que tenemos de cromo, que es, como se sabe, un elemento alfágeno. Presentan mayor resistencia a la corrosión que los más densíticos, pero lógicamente menor dureza y menor resistencia mecánica. Al presentar estructura ferrítica a cualquier temperatura, no existe transformación de austenita a ferrita. Por lo tanto, el grano crece desde bajas temperaturas y no hay posibilidad de hacer un tratamiento de regeneración. Además, la presencia del cromo hace que también el grano sea grueso. Eso implica que son blandos, pero al mismo tiempo de baja tenacidad. Esa baja tenacidad es peor aún cuanto mayor se aumenta el porcentaje en cromo, sobre todo cuando estamos alrededor del 16% de cromo o superior. Se puede disminuir todo este tema del aumento del tamaño del grano ayudándonos con ferrocromos nitrurados, puesto que podemos conseguir nitruros que aceleran el tamaño del grano e impiden el crecimiento del grano de la ferrita. La única manera de regenerar es hacer un recocido de recristalización tras la acritud. En estado de acritud presenta hasta 95 kg milímetro cuadrado y recristalizado presentará 65-70 kg milímetro cuadrado y alargamientos del 25 al 30% con muy baja resiliencia. En cuanto a las composiciones, podemos ver aquí la tabla. Tenemos el acero del 27 al 30% de cromo con 0,30% de carbono, que aunque es laminable, tiene tanto carbono que se utiliza más bien para moldeo, para trabajo en continuo hasta 1100 grados en atmósferas sulfurosas y que presenta soldabilidad. En cuanto a los otros dos, se usan como chapas laminadas para recubrimientos decorativos, puesto que son más inoxidables que los más densíticos y más baratos que los austeníticos al níquel. Sobre todo se utilizan para piezas en contacto con ácido nítrico y de nuevo son soldables. Vemos que en uno de ellos presenta elementos que pueden facilitar la mecanización, como el azufre, el selenio, el molibdeno y el circonio. Luego son aceros inoxidables ferríticos de fácil mecanización. En la actualidad se está trabajando con una familia dentro de los inoxidables ferríticos, denominados superferríticos o ferríticos Eli, que están caracterizados por tener muy pocos intersticiales en su composición, que esto se ha logrado consiguiendo nuevos procesos de afino de composición. Las propiedades mecánicas obtenidas son prácticamente iguales que los ferríticos convencionales, solo que tienen mucha mayor resiliencia, su temperatura de transición es mucho más baja y una resistencia a la corrosión parecida a los austeníticos, aunque bastante superior en el caso de corrosión bajo tensión y por picaduras. Las composiciones típicas están aquí marcadas. El carbono más el nitrógeno está entre 0,02 y 0,05%, el cromo entre el 18 y el 29% y el molibdeno entre el 1 y el 4%. Algunas veces se le añaden cosas para mejorar su resistencia a la corrosión, elementos de aleación como el níquel, el titanio, el cobre y el aluminio. El más conocido es el 2942, cuya composición está aquí descrita y cuyas propiedades mecánicas son una resistencia mecánica de 66 kg milímetro cuadrado, un límite elástico de 60 kg milímetro cuadrado y un alargamiento de 24%.
Pasamos al siguiente grupo de aceros inoxidables, que son los aceros inoxidables austeníticos. La diferencia con el resto de los aceros inoxidables es el elemento gamágeno níquel, que les confiere una estructura austenítica a temperatura ambiente. Al mismo tiempo les confiere una elevada resistencia a la corrosión electroquímica, una gran capacidad de formación en frío y en caliente, una muy elevada tenacidad, pero también un elevado precio superior a los ferríticos y a los martensíticos. En los gráficos puede observarse cómo en función de la cantidad de cromo y níquel, puesto que al ser acero inoxidable ha de tener cromo, es decir, más de un 13% de cromo, y al ser austenítico ha de tener el suficiente níquel como para tener austenita a temperatura ambiente, se puede ver en los gráficos cuál es el campo en el que existe esta estructura austenítica a temperatura ambiente. En el caso del gráfico inferior se ve como para aceros de bajo carbono calentados hasta 1000-1100 grados enfriado al aire, es decir, con un hipertemple, cuál es la zona de austenita estable en función del níquel y el cromo. El acero inoxidable austenítico tipo 18-8 con 18% de cromo y 8% de níquel es el acero más común, de menor precio y mayor utilización, aunque para usos especiales se puede añadir hasta un 25% de níquel. Pero hay que tener en cuenta que el níquel es un elemento de aleación, como se ha dicho anteriormente, de muy alto precio. Los problemas típicos que presentan los aceros inoxidables son problemas intergranulares o problemas de corrosión bajo tensión. Son dos de los tipos que pueden sufrir. La corrosión intergranular la sufren los aceros inoxidables austeníticos y ferríticos siempre y cuando estén a temperatura por encima de los 900 grados, los ferríticos, y la corrosión bajo tensión solo la presentan los austeníticos. La corrosión intergranular ya se habló de ella y consiste en que cuando se mantiene a temperaturas entre 400 y 800 grados, durante un determinado tiempo, bien sea por mantenimiento o durante el enfriamiento que se pase despacio por esa temperatura, precipitan en el borde de grano carburos del tipo cromo 23, carbono 6. Ese carburo de cromo deja sin cromo a las zonas adyacentes, que son las zonas en blanco que están pintadas en este grano. Esas zonas en blanco tienen un 12% de cromo aproximadamente y ejercen de ánodo frente al interior del grano que ejerce de cátodo, en una pila de corrosión galvánica. En ese caso, lo que se produce es una corrosión del ánodo y se corroe y degrada la zona blanca que está marcada en el grano. Eso produce una descohesión del material que da lugar a que, aunque el aspecto exterior del acero inoxidable parece impecable, el material está completamente descohesionado y se desagrega, es decir, se puede llegar incluso a hacer polvo. El otro problema de corrosión que sufren los aceros inoxidables austeníticos es el tipo de corrosión bajo tensión, que conduce a agrietamiento bajo tensiones que normalmente no tendrían que dar lugar a agrietamientos, pues son muy inferiores a la resistencia a la fractura, a la resistencia a la tracción del material. Y eso sucede porque, además de la carga, están sometidos a unos medios corrosivos, pues, por ejemplo, compuestos orgánicos, ácidos diluidos, etc. No hace falta grandes tensiones, como se ha dicho, y simplemente con las tensiones que pueden estar retenidas en el acero por el proceso de conformado, por los tratamientos térmicos, por calentamientos, enfriamientos, soldaduras, etc., pueden dar lugar a esta corrosión baja tensión. Como se ha dicho, solo la presentan los aceros inoxidables austeníticos y no la tienen ni los ferríticos ni los martensíticos. La corrosión intergranular, que se ha contado, que es típica de los aceros inoxidables tipo 18-8 por la precipitación del carburo de cromo en el borde de grano, como se ha dicho, no muestra exteriormente signo alguno y se revela por ensayos micrográficos en los que se ven los carburos precipitados o bien la corrosión por un aumento de resistencia eléctrica y por un aumento de magnetismo, puesto que la austenita es amagnética y, sin embargo, los carburos presentan cierto carácter magnético. Para evitarla podemos hacer varias cosas. Primero, no tener carbono, es decir, si nosotros partimos de un acero con un carbono por debajo de 0,03, pues no hay carbono, no hay carburos. Por otro lado, podemos añadir como elementos de aleación el titanio o el niobio en las proporciones que están aquí marcadas en función del porcentaje en carbono, de tal manera que, como ambos elementos de aleación son carburígenos y presentan mayor afinidad que el cromo por el carbono, pues se formarán esos carburos y no los de cromo. Los aceros que presentan esta aleación en titanio y en niobio se denominan aceros estabilizados y son de amplia utilización cuando los elementos de acero inoxidable van a ser soldados, puesto que son muy susceptibles a este tipo de corrosión.
Una vez que ya tiene la corrosión intergranular, la única manera de medio aliviarla, de solucionarla, es realizando un hipertemple. Tratamiento que ya se ha contado previamente y que consiste en disolver los carburos a una temperatura de 1050 grados, 1100, enfriar el agua, enfriar muy bruscamente para evitar la precipitación, es decir, la difusión, y con ello se consigue la mínima dureza y la máxima resiliencia y alargamiento. Estamos hablando que para un acero 18.8 se consiguen 65-80 kilos milímetro cuadrado y alargamientos de 40%. Si se quiere aumentar la resistencia mecánica, se pueden laminar en frío hasta conseguir 170 megapascales. Además, que esa deformación en frío da lugar a la presencia de maclas en la estructura CCC de la austenita, que son zonas preferenciales para que se precipiten los carburos, y al precipitarse en el interior de los granos no lo hace en el borde, con lo cual pues evita un poco que se desagregue el material, puesto que ya no se produciría la descohesión. Las composiciones de los aceros austeníticos los podemos ver en la tabla. Vemos que los porcentajes en carbono son todos muy bajos para evitar problemas de corrosión. Tenemos el que está marcado en azul, que es el de fácil mecanización. Vemos que tienen azufre, selenio, molibdeno y circonio para romper la viruta, para formar inclusiones de molibdeno y circonio o bien de sulfuro de manganeso para romper la viruta. Siempre es preferible tener las inclusiones de molibdeno y circonio, puesto que estropean menos la inoxidabilidad del material, y es el acero inoxidable austenítico fundamentalmente utilizado para tornillería. Los aceros inoxidables que contienen molibdeno tienen una elevada resistencia a la corrosión por picaduras en ambiente de mar, es decir, con ambiente de cloruros, y presentan una elevada resistencia mecánica a elevadas temperaturas. Es el de todos los aceros inoxidables austeníticos el de mayor resistencia a la fluencia, es decir, resistencia en caliente. Por otro lado tenemos el acero 12-12, 12 de cromo, 12 de níquel, que es el llamado de fácil embutición, que tiene propiedades y tratamientos parecidos al 18.8. Lo que pasa es que no tiene la misma inoxidabilidad, presenta peor inoxidabilidad. Por otro lado tenemos el último acero, que está marcado en rojo, en el que ve que parte del níquel se ha sustituido por manganeso y nitrógeno, que aunque son de mucho más baratos que el 18.8 clásico, tiene peores propiedades mecánicas y, sobre todo, lo que es más importante, una inoxidabilidad muy inferior. Vemos que tenemos también el acero con titanio, que es el estabilizado, como se ha hablado antes. En este punto se pasa a estudiar los aceros inoxidables en función de su utilización, y vamos a ver aquellos que trabajan con una alta resistencia a la oxidación a alta temperatura. Estamos hablando que tienen que soportar temperaturas de 850 a 1100 grados en trabajo en continuo y soportar oxidaciones. Eso un acero normal, o incluso muchos de los que hemos visto hasta ahora, no lo soportan. Son para piezas que tienen que trabajar en continuo a alta temperatura, es decir, piezas de hornos, cajas de cementación, para tratamientos térmicos, piezas de los hornos de tratamientos térmicos o de los mecanismos para tratamientos térmicos. Si vemos aquí, tenemos algunos aceros de los que se ha hablado anteriormente y las temperaturas máximas que pueden alcanzar. Por ejemplo, un acero al carbono, más de 500 grados para trabajo en continuo no aguanta, el inoxidable 18.8 pues hasta 825, el acero de 5% de cromo, y uno de molibdeno pues hasta 650, etcétera. Si pasamos a ver ya la composición de aquellos aceros inoxidables de los que estamos hablando, de los refractarios, vemos aquí que en función de las temperaturas a las que pueden trabajar, aquellos que tienen menos de un 18% de cromo, que tienen silicio y aluminio, pueden trabajar en intervalos de temperatura entre 750 y 850 grados, gracias precisamente a ese contenido de silicio y aluminio, que son elementos de aleación que mejoran el trabajo en caliente. Aquellos que tienen un 18% de cromo, pues ya estamos en el intervalo entre 850 y 975 grados. Si subimos el porcentaje por encima de 18% de cromo, subimos las temperaturas de trabajo en continuo de 975 hasta 1150 grados. Cuando ya tenemos el acero de mejor comportamiento, en el que estamos hablando ya con un 30% de cromo, la temperatura a la que podemos llegar es hasta 1150, 975, pero que estamos incluso soportando atmósferas sulfurosas.
Si no queremos utilizar el 30% de cromo, podemos usar el 25-20 o el 20-25 cromo-níquel, que trabajan mejor, pero teniendo en cuenta que aquellos aceros que poseen níquel en atmósferas sulfurosas trabajan mal por la presencia de un eutéctico, que funde a baja temperatura y son para trabajo a alta temperatura. Todos los que presentan más de un 8% de níquel son austeníticos, mientras que los que no serán ferríticos, dada su porcentaje en cromo, que como sabemos es un elemento alfageno. Cuando además de soportar alta temperatura necesitan soportar carga mecánica, es decir, necesitan tener resistencia mecánica o bien, lo que es lo mismo, trabajar bien a fluencia, se necesitan los aceros inoxidables resistentes a alta temperatura. Son aceros que deben de trabajar pues miles de horas con alargamientos permanentes reducidos. La variable de diseño es, por ejemplo, que a 500 grados sufran un 1% de alargamiento al cabo de 10.000 horas. En el caso de un acero al carbono, pues con 40 megapascales ya fallaría y sin embargo el 18,3% de molibdeno pues soporta 280 megapascales. Como puede comprobarse en las composiciones de estos aceros inoxidables resistentes a alta temperatura, tenemos porcentajes en silicios elevados, tenemos cromo, por supuesto por encima del 13%, tenemos níquel, todos por encima del 8%, luego todos son austeníticos y tenemos los dos elementos de aleación fundamentales para trabajo a alta temperatura y con resistencias a alta temperatura como son el molibdeno y el wolframio. Un grupo de especial interés dentro de los aceros inoxidables son los denominados aceros para válvulas, ya que conjugan la necesidad de trabajar entre 750 a 900 grados a desgaste y a corrosión al mismo tiempo. Las composiciones típicas son las que se ven en la tabla, en las que se ve que como elementos de aleación tenemos al silicio y al wolframio, el silicio para aumentar la resistencia a la oxidación a alta temperatura y el wolframio para aumentar la resistencia mecánica en caliente. El problema de la presencia de silicio es que da lugar a la posibilidad de aparición de la fase simna. La fase simna es un compuesto cúbico complejo entre el hierro y el cromo, de fórmula hierro-cromo, con 800 biques de dureza, que como se ve en el diagrama, hierro-cromo puede aparecer en esa zona que está marcada en azul, que precipita en el borde de grano de la ferrita y que da lugar a una elevadísima fragilidad. Como puede aparecer también en aleaciones hierro-cromo con níquel, con algunos alfágenos que, como son pues, por el molibdeno, el wolframio, el niobio, el titanio, por lo tanto puede aparecer en algunos casos en los aceros 18-8 que están estabilizados con titanio. Como nuclea a partir de la ferrita, lo interesante para evitar que aparezca esta fase sigma tan frágil es tener suficiente carbono y suficiente níquel para evitar la ferrita. Se ve claramente que los porcentajes tanto en carbono como níquel de estos aceros son elevados y los que tienen bajo carbono tienen más níquel. Los que tienen bajo carbono, al tener 9 y 14% de níquel, son austeníticos y se emplean en estado de hipertemple, llegando a resistencias mecánicas de hasta 850 megapascales, y los que tienen alto carbono, entre 0,45 y 2% de carbono, son de tipo martensítico, no contienen níquel, admiten temple y revenido, lógicamente, por eso son martensíticos, y se tratan para conseguir resistencias mecánicas de 1100 megapascales. Finalmente tenemos el grupo de los aceros inoxidables austenoferríticos, también llamados duples, bifásicos o dual fase. Están compuestos por una microestructura formada por austenita y ferrita, que está en una es la matriz y otras son las islas en función del porcentaje, ya que puede haber variaciones en porcentajes tipo 30-70, 60-40, que va a definir las propiedades físicas y mecánicas. Esas propiedades físicas y mecánicas están regidas por esos porcentajes entre ferrita y austenita que se definen por los tratamientos térmicos. Las composiciones están tal cual están aquí marcadas en amarillo. El carbono es muy bajo, puesto que estamos hablando de ferrita y de austenita. El cromo está entre el 18 y el 28%, el níquel entre el 4 y el 6 y el molibdeno entre el 1,5 y el 3%. Tiene unas propiedades mecánicas superiores a los ferríticos y a los austeníticos y solo ligeramente inferiores a los martensíticos, y presenta una excelente resistencia a la corrosión en medios fuertemente ácidos, oxidantes como el nítrico, ambientes salinos, corrosión baja tensión, oxidación en caliente.
Es decir, tenemos una combinación de propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión superior al resto de los aceros inoxidables. Ahora bien, son más difíciles de conformar en caliente, puesto que hay una diferencia importante de conformabilidad entre la austenita y la ferrita, aunque sea en estado de alta temperatura. Como tenemos una combinación entre ferrita y austenita, podemos decir que cuanto mayor sea el porcentaje de ferrita, menores son las propiedades mecánicas, y cuanto mayor es el porcentaje de austenita, menor es la resistencia a la corrosión bajo tensión.